Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Es el número 7, Cuentas Claras. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de estar aquí solos con ustedes o solo con ustedes, ya que hoy es un gran día para muchísimas mujeres, más mujeres que hombres, por cierto, porque si nosotros nos vamos al número de maestros que existe en la educación básica, casi el 70% son mujeres y un poco más del 30% son hombres. De tal manera que es un gran día porque es Día del Maestro. Así que felicidades, felicidades a todas las maestras y a todos los maestros. Y me refiero a los diferentes tipos educativos, desde lo que es la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, que engloba todo esto, lo que es el nivel básico. Desde luego, el nivel medio superior y también el nivel o el tipo superior, que abarca desde luego lo que es la licenciatura y lo que tiene que ver con el nivel de posgrado. De tal manera que un gran día, felicidades. La educación juega un papel muy importante en el mundo. Para nosotros como mexicanos juega un papel fundamental. Es la esperanza que nosotros tenemos a futuro. Es la esperanza de que nosotros, siendo un país de jóvenes, y así lo digo, somos un país de jóvenes porque el promedio de edad que tenemos nosotros los mexicanos son 29.3 años. Aquí en Sinaloa estamos ya prácticamente en los 30 años, pero si hacemos comparaciones con otros países, por ejemplo, España casi tiene 44 años, lo que es el promedio de edad de los españoles. Si nos venimos a Estados Unidos, un poco más de 39 años, por eso ellos solicitan urgentemente mano de obra, gente joven, gente que tenga mucha energía. Y si nos vamos, por ejemplo, a los países europeos, como España también, tenemos que hay países que tienen una población que ya tienen una edad avanzada, como lo que tiene que ver Alemania, por ejemplo. Alemania que tiene un poco más de 44 años de promedio, comparado con nosotros, los mexicanos, que tenemos un poco más de 39 años. Los japoneses están a punto de llegar a 48.5 años, lo que es el promedio de los japoneses, el promedio de edad. A eso me refiero. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto. A lo que quiero llegar es que nosotros somos un país de jóvenes que tenemos mucha energía, que tenemos mucho punch, mucho punch. Y cuando esto pasa, significa que podemos ser muy productivos, que podemos generar mucho empleo aquí en México. Desde luego que necesitamos una estrategia, necesitamos que los diferentes órdenes de gobierno se pongan las pilas y esa es una gran ventaja. Pero ¿qué necesitamos nosotros fundamentalmente? Y por ello empecé con el tema educativo, por eso felicité a los maestros de todo Sinaloa y desde luego de todo México y de todo México, ¿no? Por eso, porque nosotros, si somos nosotros un país joven, lo único que hay que hacer es no desperdiciar ese bono poblacional, prepararlo, prepararlo, que la gente estudie, que la gente se prepare, que la gente llegue a licenciatura, que la gente llegue a lo que es estudios más profundos como el posgrado, que la gente tenga la capacidad de innovar, que tenga la capacidad de desarrollar tecnológicamente. Eso es fundamental para poder brincar del subdesarrollo al desarrollo y para que toda la población, en este caso México, tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que buscamos todas las familias? Las familias buscamos siempre para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apostarle al tema educativo. Y esto lo comparo mucho con el deporte. El deporte, para poder que haya deportistas de alto rendimiento, forzosamente, bueno, es la regla general, hay excepciones, no lo puedo negar, pero la regla general es que comiencen con la activación física y el deporte desde chicos, que se prepare la gente desde pequeños,
porque si comienzan, como por ejemplo en el caso mío, que comencé a hacer deporte hasta la preparatoria, pues ya la verdad es que perdiste mucho tiempo. Y el que comienza desde pequeño, pues puede llegar, si es béisbol, puede llegar a la AAA o puede llegar a las grandes ligas. Pueden ser deportistas de alto rendimiento. Lo mismo sucede en el tema educativo. Es muy importante que las niñas y los niños se preparen desde entonces, que tengan un buen ejemplo en casa, porque la primera escuela que tienen nuestros hijos precisamente es la casa. Los primeros maestros, hay que recordar que el ejemplo cunde, ¿no? El ejemplo pone la muestra, de tal manera que la casa juega un papel fundamental. Y posteriormente la segunda casa de nuestros hijos, de nuestros nietos, que es precisamente la escuela, en donde es fundamental que haya una educación de calidad. Entonces, lo tenemos que preparar desde entonces. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema educativo mexicano que no está funcionando bien. No está funcionando bien, pero un rato más les voy a explicar el por qué. Nada más en este momento les pongo un ejemplo. Jóvenes que tienen entre 19 y 23 años que debieran estar estudiando una carrera profesional. En este momento yo estaba sacando el dato, lo último actualizado. La verdad yo pensaba, porque he leído algunos artículos donde hablan de una cobertura del 40% en México y casi el 50%, pero hace un rato entré a la Secretaría de Educación Pública y el último dato que tienen es del ciclo 2021-2022, en donde la cobertura en el nivel superior es 34.5 y aquí en Sinaloa 43.5. Reitero, esto significa que jóvenes que tienen entre 19 y 23 años que debían estar estudiando una carrera profesional, de 100 lo están haciendo 34.5 a nivel nacional. Así no se puede. Necesitamos mejorar las coberturas. Necesitamos tener coberturas como las tiene Estados Unidos, arriba del 80%. ¿No? Eso es lo que se necesita para poder despegar, para poder que haya siros peralocas. O sea, estoy refiriéndome a los inventores, desde luego. Entonces, esto es algo que está pasando y para ello no tenemos que ser pichicatos. Tenemos que invertir en lo que es el tema educativo, que los gobiernos no estén pensando que es un gasto el dinero que se utiliza para lo que es el sistema educativo mexicano, sino que es una inversión porque estamos invirtiendo en lo que es el recurso humano. Estamos invirtiendo en las y los jóvenes para que sean más productivos y haya más desarrollo en el país. Vean cómo todo es una cadenita. Pero si nosotros estamos mal abajo, vamos a estar mal arriba y no va a haber innovación, desarrollo tecnológico. Necesitamos que el sistema educativo mexicano sea de calidad desde la educación inicial, desde preescolar, desde la primaria. Es lo que nosotros necesitamos y para ello se necesita invertir. Y fíjense una cosa, México no está mal en la cuestión de la inversión aquí en el país en lo que se refiere al tema educativo. En el último presupuesto, lo que es el presupuesto de egresos de la federación, que, bueno, yo creo que no es el último, este debe ser 2022, que es el último dato que se tiene. No, no es el último este. Es la inversión en el tema educativo de acuerdo al Producto Interno Bruto de México es el 4.4%. Es decir, del 100% de lo que nosotros producimos como bienes, ¿no? Lo que es la riqueza de México, el 4.4% se invierte en el tema educativo. Y bueno, no está mal porque la UNESCO lo que recomienda a los países es que inviertan en este tema, el educativo, reitero, es del 4 al 6% de los productos internos brutos de los países. Entonces, esto es fundamental. Aquí en México actualmente se invierte 1.19 billones de pesos. Hago la aclaración de que un billón es 1 millón de millones, nada más para que tengan la idea. Y el presupuesto de egreso de la federación, este último fue de 8.3 billones. Entonces, de esos 8.3 billones, 1.19 se invierte en educación.
¿Cómo se reparte esto en los diferentes tipos educativos? A lo mejor voy a dar muchas cifras, pero discúlpenme, es necesario que nosotros entendamos cómo puede despegar el país, invirtiendo en educación, pero también entender de que la cifra que se invierte en este momento no es despreciable. Sin embargo, falta eficiencia, falta gastarlo bien. Aquí el problema es que la mayor parte se va en nómina. Y de ese 1.19 billones en la educación básica se invierten 536.220 millones de pesos. En la media superior, 131.314 millones de pesos. En lo que es la superior, 154.394 millones. ¿No? En otros, 120.994 y recurso económico que proviene directamente de las entidades federativas y de los municipios, 247.865 millones de pesos. Con esto suma lo que comenté en un principio, ese 4.4% del Producto Interno Bruto de México, que es 1.19 billones de pesos. Así es como se gasta. Y es muy importante, yo estaba haciendo un ejercicio interesante. Ustedes seguido escuchan que un porcentaje que aquí en México se debe de invertir el 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país en lo que es ciencia y tecnología. Eso dice la Ley General de Ciencia y Tecnología y que a lo sumo lo que hemos invertido son 0.4, a veces nos aproximamos al 0.5, pero no se cumple con esa ley, por eso estamos como estamos, por eso no progresamos, por eso no innovamos, por eso no tenemos muchas patentes, entre otras cosas. Pero es importante que ustedes sepan que el monto de los productos internos brutos de los países depende de los bienes y servicios, de la riqueza que se genera o la productividad de ese país. Y no es igual en todos. Yo estaba haciendo un ejercicio hace un rato porque a mí me encanta la estadística, me encantan los números. Por ejemplo, un país que tiene más o menos los mismos habitantes, ¿no? Miles, un poco, bueno, unos millones menos. Se reporta, por ejemplo, Japón 126 millones de habitantes, México a veces 128, a veces 129, a veces 130 millones de habitantes. Nada más que la riqueza que produce México con respecto a Japón es diferente. En el caso de Japón son 4.9 billones de dólares. 4.9 billones de dólares son los que produce Japón y México 1.5. De tal manera que si nosotros decimos, Japón invierte el 4% de su Producto Interno Bruto en educación, tiene que ser sobre los 4.9. Y cuando hablamos de México, tiene que ser sobre el 1.5. De tal manera que ya sacando cuentas y yéndonos a pesos mexicanos, en el caso de Japón, invierte al año, de acuerdo a lo que acabo de comentar, 3.5 billones de pesos en el tema educativo y México 1.1 billones, es decir, más del triple Japón. Aunque digamos, si nosotros nos vamos ya ustedes se meten al Google por allí y checan cuál es la cifra de Japón así verdadera, es 3.4% de su Producto Interno Bruto y México 4.3% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ustedes pueden pensar que México invierte más que Japón, pero no es así, es de acuerdo a la riqueza que generan. En torno a estos datos que acabo de dar, Japón 3 billones de pesos, en México 1.1, es decir, el triple. Por eso Japón está mucho mejor que nosotros, porque le invierte más. Puedo poner otro ejemplo interesante, eh, lo que es China y lo que es la India. Ambos tienen un poco más de 1.400 millones de habitantes. Pero si ustedes se van a China, lo que es su Producto Interno Bruto es 17.7 billones de dólares. Y si se van a la India, son 3.1 billones de dólares. Una diferencia abismal. Por eso ustedes ven la India y ven mucha gente pobre, mucha gente muy pobre. Es el país más poblado del mundo. Antes era China, pero ya lo rebasó la India. De tal manera que aquí, en el caso de la India, tenemos 3.1 billones y si sacamos el 4% que se le aplica al tema educativo que le están aplicando ellos, en el caso de la India invierte 2.2, si nos vamos a pesos, billones de pesos.
pero China 12.8 billones. ¿Quién va a avanzar más? Pues China. ¿Quién es el país que hace más investigación en este momento? Está muy peleado entre Estados Unidos y China, pero China tiene más solicitudes de patentes a nivel mundial. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces esto es importante. Si nos vamos a Estados Unidos, su Producto Interno Bruto, lo que él genera, son 25.3 billones de dólares, ¿no? Y China, 17.7, que es quien le sigue. Nada más que Estados Unidos es un país de 340 millones de habitantes, mientras que China tiene un poco más de 1.400 millones de habitantes. Por eso Estados Unidos es muy fuerte Estados Unidos. Y si nosotros sacamos la cuenta, si sacamos el 4% de inversión en educación, son 18.2 billones de pesos lo que invierte Estados Unidos contra 1.1 de México. Ahora se explican por qué la diferencia, ahora se explican por qué mucha gente se quiere ir a trabajar a Estados Unidos, ahora se explican por qué México tiene que meter el turbo en el tema educativo, porque toda nación que le apuesta a la innovación, al desarrollo tecnológico, pues lógicamente que le apuesta al tema educativo, ¿no? Esto último es esencial y es por ello que nosotros no debemos de escatimar en una situación de ese tipo. Por eso me interesaba checar este dato con ustedes. Si nos vamos más a fondo para que ustedes conozcan la radiografía completa de lo que es el sistema educativo mexicano, el sistema nacional, ¿no? Hasta ahorita se reportan 34.4 millones de alumnos. México tiene cerca de 130 millones de habitantes. Gente que está estudiando en los diferentes tipos educativos, son 34.4 millones de alumnos. Me llama la atención lo siguiente, en la educación pública es 29.4 millones y la privada 4.95 millones. Es decir, de todos los alumnos del sistema educativo mexicano, la educación privada es el 14.3%, el 14.3%, y la mayor parte es educación pública. Eso significa que tenemos que reforzar mucho, pero mucho, lo que es la educación pública. ¿Por qué? Porque en México hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad social y la mayor parte de la gente no tiene para pagar lo que es colegiaturas, de lo que es la educación privada. Es por ello que hay que fortalecer lo que es la educación pública y la privada, pues que se consolide también. Aquí lo importante es que la combinación de ambas haya calidad educativa. Y para que haya calidad educativa, se tiene que estar evaluando de manera permanente. Para que haya calidad educativa, desde luego que deben de haber instalaciones dignas, laboratorios, centros de cómputo, ¿no? Las áreas comunes, ¿no? Todo de manera general debe de existir instalaciones dignas para poder que haya calidad educativa. Y lo otro, la habilitación permanente de los maestros, la capacitación permanente de los maestros desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista pedagógico. Esto es muy importante. Entonces, para que tengan una idea ustedes, ese es el sistema educativo mexicano, 34.4 millones. Si nos vamos al número de maestros, son 2.113.016 maestros y el número de escuelas, 258.689. Muchísimo. La verdad es algo que vale la pena. Si nos vamos aquí a Sinaloa, donde estamos en este momento, lo que es el sistema estatal, son 869.881 alumnos. No, lo que es la pública, 765.626 y lo que es la privada, 104.255. Eso significa que aquí en Sinaloa el 12% de la educación es de tipo privado, ¿no? Entonces, con esto ya nos damos una idea. ¿Cuántos docentes tenemos en Sinaloa? 57.576. ¿Cuántas escuelas tenemos aquí en Sinaloa de manera general en los diferentes tipos educativos? 6.790. Entonces, estos datos son importantes para ir comprendiendo. Ahora nos vamos a lo que es la educación básica a nivel nacional.
qué es lo que se ha reportado en los medios de comunicación el día de ayer, el día de antier, como consecuencia de que hoy es Día del Maestro. El número de alumnos de la educación básica son 24.11 millones. O sea, este tipo educativo es el más numeroso. Si ustedes suman alrededor de 5 de la media superior, alrededor de 5 de la superior, ya están los 34 de lo cual acabamos de comentar, que conforman todo el sistema educativo mexicano en cuanto a matrícula. Entonces, ahí lo acaban, en torno a esto se ve. ¿Cuántos docentes hay en el nivel básico? 1.2 millones, que es lo que se veía o lo que se lee en la prensa, pero es del nivel básico. ¿Cuántas escuelas hay del nivel básico a nivel nacional? 228.804. Aquí en Sinaloa, el número de alumnos, si bien a nivel nacional son 24.1 millones en el nivel básico, en ese nivel, en ese tipo, en Sinaloa son 581.155. Y aquí en Sinaloa hay 32.163 docentes que los volvemos a felicitar. Y el número de escuelas, 5.977 en el nivel básico. Yo hablaba, en algunas ocasiones hablo de los edificios porque a mí en sí me preocupa la infraestructura. Me preocupa la infraestructura porque todavía hay muchas escuelas que no tienen agua potable. No, yo recuerdo el último censo que conocí era el 5%, pero el 5% de 6.000 escuelas aproximadamente, pues esto tiene que ver con 300, son muchas, 300. El 10%, ya recuerdo en aquel tiempo que hablábamos nosotros de que no tenían electricidad. Hablamos también en aquel tiempo de que casi el 80% no tenían salidas de emergencia. Entonces, hay muchos problemas en las escuelas todavía, algo que se tiene que trabajar para que haya un buen ambiente de trabajo y esto se logra desde luego en la combinación con la habilitación permanente de los maestros, el contacto directo con los padres de familia para siempre estar planeando qué es lo que se tiene que hacer para obtener mejores resultados. Entonces, esa es la educación básica nacional y en Sinaloa. Ahora, si nosotros ya escudriñamos dentro de la educación básica lo que la compone, en el caso de preescolar, nosotros tenemos a nivel nacional, o sea, el kinder que nosotros llamamos, 4.153.558. Y aquí en Sinaloa son 107.623 de ese monto que acabo de comentar. Primaria, 13.464.469 y aquí en Sinaloa 309.816 en esas escuelas que acabamos de comentar. En secundaria tenemos 6.305.013 a nivel nacional y aquí en Sinaloa son 154.636. Ese es en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, estos son datos importantes para que ustedes conozcan cómo está el sistema educativo mexicano. Cuando nos vamos a la educación media superior, tanto escolarizada como no escolarizada, esto es importante. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos 5.230.594 alumnos. En el caso de la media superior. Y aquí en Sinaloa tenemos nosotros 139.387. De esos 139.387, CONALEP, por ejemplo, CONALEP tiene 8.511 alumnos. COBAES 31.145. La UAS 60.272. Aquí es importante comentar que hay una evaluación rigurosa que existe ya en el nivel medio superior de México para que haya egresados de calidad del nivel medio superior y den el ancho sobradamente en lo que es el nivel superior. Aquí hay una evaluación permanente que se llama Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, donde el nivel que tiene más calidad se llama nivel 1. Y en Sinaloa, hasta el día de hoy, existen 28 escuelas que tienen nivel 1, uno es de CONALEP, uno es de COBAES y 26 son de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, esos son los datos en lo que es el nivel medio superior. Si nos vamos a educación superior, tanto escolarizada como no escolarizada,
vamos a encontrar que a nivel nacional hay 5.069.111 alumnos. En Sinaloa son 149.339. Pongo algunos ejemplos. La Universidad de Occidente en el 2022, no es el último dato que tenemos, pero en lo que es 22-23 no lo tenemos, pero la Universidad de Occidente, 19.018 alumnos. La UAS en nivel superior. Son 71.556, la Indígena de México 4.597 y la Universidad Pedagógica 4.801. Entonces estos datos son importantes porque esa es la radiografía general de lo que tiene que ver el nivel educativo, bueno, el sistema educativo mexicano. Entonces ya entienden ustedes cómo está distribuido, cómo tenemos nosotros, tanto en el nivel básico, en el nivel medio superior, en el nivel superior, ya más o menos les di la cobertura. Pero hay algo interesante. ¿Por qué hay tanta deserción escolar en México? ¿Por qué tenemos esas bajas coberturas? Lo que acabo de comentar, o sea, lo dije, jóvenes que debían estar estudiando una carrera profesional en este momento, 34.5 a nivel nacional y 43.5 en lo que es en el estado de Sinaloa. ¿Por qué esto? Y le voy a explicar, voy a pasar algo que me encanta a mí, que siempre que doy una conferencia me gusta explicarlo, que es el tránsito escolar de la última generación que reporta la Secretaría de Educación Pública. Ahí lo pueden ver ustedes. Vean la deserción escolar y estamos hablando cómo estamos en el 2021, que es cuando las niñas y los niños que entraron, ¿no?, a este ciclo escolar en el 2004, 2005, iniciaron. O sea, son 17 años después cuando ellos debieron haber egresado de una licenciatura obteniendo su título profesional. Entonces, en este caso, el último dato de la Secretaría de Educación Pública, ustedes pueden ver, en el 2004, 2005, ingresaron 14.652.879 entre niñas y niños. Ahí llegaron nerviosos, ahí los papás los despidieron en la entrada de la escuela primaria. Ustedes recuerdan, ¿no?, cuando llevaron a sus hijos. Entonces dicen, hoy van a empezar ya la escuela primaria y nosotros soñamos. Aquí estamos, pero después de tanto tiempo vamos a asistir a la graduación donde reciben un título profesional. Siempre nosotros estamos bien preocupados por nuestros hijos. Siempre el mayor deseo de nosotros es que algún día sean autosuficientes, que ellos se conviertan en hombres y mujeres de bien. Esa es la ilusión que nosotros tenemos, porque cuando los tuvimos en nuestros brazos chiquitos, ¿no?, donde llorábamos junto con ellos, ¿no? Siempre pues los veíamos tan indefensos que por sí solos no se pueden alimentar y comenzamos nosotros a alimentarlos, comenzamos a preocuparnos por su cartilla de vacunación y siempre pensamos que algún día iban a entrar a la escuela o que iban a tener la educación inicial, después preescolar, después primaria. Esa fue la ilusión de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, algún día nos vamos a morir y bueno, pues queremos que ellos se queden, pero que se queden a tambor batiente, que sean autosuficientes. Entonces, eso ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que tenemos, que yo le llamo el tránsito de una generación. Ahí tienen los 14.6 millones de niños que entran. Vean, del 100% que entran a primaria, vean ustedes, el 5% se queda, se sale de la escuela, ¿no?, por cuestiones diversas, de tal manera que ingresan de la primaria ese 95% de los 14.6 millones que ingresaron. Ya después, para el ingreso a la secundaria, después de la primaria, el 3% que obtuvo su certificado de primaria, pues dice, yo ya no sigo estudiando por X o Y causa. Ya los padres ya no pudieron, ya no tuvieron dinero, a lo mejor pusieron a trabajar a los niños, que sucede de manera frecuente, y se queda el 3% y el 92% de esos 14.6 millones ingresa a secundaria. ¿Cuántos se convierten en desertores escolares en el trayecto de la secundaria? 14% se quedan ahí.
del 14% y únicamente egresan de secundaria el 78%. Ahí se hace un ajuste a la hora del ingreso de bachillerato, porque hay gente que ingresa, que tiene rezago escolar, pero que ingresa, así lo explicaron en la Secretaría de Educación Pública, y aquí tenemos el 81% ingresa a bachillerato. Y vean ustedes ahí en bachillerato. En bachillerato es interesante la cantidad de gente que se convierte en desertores, 28%, 28%, es decir, de ese 81% únicamente egresan el 53%. ¡Qué grave! Ahí está el talón de Aquiles, ahí está un problema fuerte que hay que atacar, ¿no? Pero lo peor es que ese 28% que se queda, ¿no? Los que logran su certificado de preparatoria, el 14% deciden ya no continuar su tránsito hacia una carrera profesional. Dicen, no, yo ya me quiero casar. Ah, traigo paquetonada, iba a decir otra palabra. No, traigo flojera. No, ahí ese, o a lo mejor, pues tienen que trabajar. Entonces, el ingreso a licenciatura únicamente es el 39% de ese 14.6 millones que ingresaron, y en licenciatura el 13% son desertores, de tal manera que el egreso de licenciatura es el 26%, y allá arriba, bueno, hay ingreso profesional técnico que es el 2%, ahí lo pueden ver ustedes, y el egreso a profesional, nada más el 1%, de tal manera que de esos 14 millones 652.879 que ingresaron a primaria en el 2004, 2005 con la ilusión de obtener un título profesional, únicamente lo lograron alrededor de un poco más de 4 millones, únicamente el 26-27%. Es lo único. Ese es el problema del sistema educativo mexicano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay que hacer? Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiró una pedrada bien tirada. Dijo, si por ejemplo en lo que tiene que ver la gráfica escolar, ustedes pueden ver ahí de nueva cuenta para ver si la pueden, en lo que es en bachillerato, vean la deserción que hay el 28%. ¿Qué hay que hacer ahí para poder ayudar? Bueno, él dijo, vamos a darle una beca universal. Le vamos a dar 875 pesos a cada estudiante para estimularlos, porque hay mucho estudiante que no sigue estudiando, valga la redundancia, porque no tiene ni siquiera para pagar el camión, el transporte que lo traslada de su casa a la escuela. De tal manera que dijo, vamos a tener ahí una beca, y es la beca universal Benito Juárez, que se les da, ¿no? Se les da a todos los bachilleres de México, a todo lo que es la matrícula, que son alrededor de los 5 millones de estudiantes que están en el nivel medio superior en este momento, para poder, pues, un poco contrarrestar tanta deserción escolar. Y también hay becas importantes en el nivel primaria, y también becas en lo que es el nivel de licenciatura, que el nivel de licenciatura son becas que van más allá. No tengo el dato aquí, pero recuerdo que son 2.575 en el caso de lo que es licenciatura, pero no es universal. Ahí existe una, pues, una selección, ¿no? Entonces, vean ustedes este problema que existe, y precisamente es donde nosotros tenemos que mejorar, tenemos que estimular más a nuestros alumnos, tenemos que, como maestros, tenemos que adentrarnos a su vida. ¿Por qué? Porque prácticamente los papás nos los dejan en la escuela, y es una gran responsabilidad para nosotros. Si nosotros tenemos vibra negativa, se lo vamos a transmitir a nuestros alumnos. Si tenemos deficiencia en nuestra formación, por ejemplo, si no sabemos enseñar, pues ellos son los que van a pagar la factura. Si somos flojos, ellos son los que van a pagar la factura. De tal manera que cuando hay paro, cuando hay huelgas, no, yo la otra vez estaba viendo la cantidad de clases que tienen alumnos que están en el estado de Oaxaca. La verdad, pues esto le pega muy duro a lo que son los estudiantes, le deja mucha laguna el conocimiento, y allá adelante pues van a tener problemas fuertes. Entonces, esto es algo
fundamental en donde es un trabajo permanente entre los sindicatos, es un trabajo permanente entre los maestros, un trabajo permanente entre los padres de familia y no se diga los diferentes órdenes de gobierno que deben de detectar este tipo de problemas para poder ayudar. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos, no, de esta deserción que en mucho se da? A mí me encantó esto y dije, lo voy a comentar ahí. Factores asociados a la deserción escolar, dice personales, ¿no? Son aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación, insatisfacción de expectativas, problemas de salud, embarazo precoz, los embarazos tempranos, la verdad, pega muy duro porque las niñas, adolescentes que se embarazan, pues prácticamente la mayor parte, ¿no? Se salen de la escuela y es una gran cantidad de jóvenes en este momento que se embarazan tempranamente y eso les pega en su formación. No es que no quieran a las niñas y a los niños, es que la vida hay que planearla, hay que construir su proyecto de vida, ¿no? Para poder terminar bien allá adelante. Entonces, embarazo precoz, consumo de alcohol y tabaco, que muchas veces nos chavetamos, pues, y esto no ayuda. También problemas familiares como la desintegración familiar, padres de familia. ¿Ustedes creen que no afecta el hecho de que se agarren del moco tanto la señora como el señor? Claro que sí, eso lo absorben los niños. Después van con problemas emocionales a la escuela, con traumas, al rato se vuelven gente que hace bullying y bueno, terminan saliéndose de las escuelas. Entonces la desintegración familiar juega un papel muy importante. Familias integradas es de suma importancia. Acuérdense que usted no le puede decir a los niños, oye, no fumes marihuana si tú estás fumando y traes un carrujo de 5 amarres ahí, pues claro que va a fumar marihuana después, aunque sea lícita, no deben de fumarla, ¿no? Entonces, la composición familiar numerosa, que muchas veces se tienen pues muchos hijos y no hay para todos, la pobreza, recursos limitados, los huérfanos, ¿no? Hace unos días comentaba, pues la mañana no dura el tiempo. Hace unos días comentaba que nada más del COVID-19, 220,000 niños aquí en México que perdieron un padre o los dos padres en el marco del COVID-19, nada más del COVID-19. Entonces, hay que buscarlos, hay que ayudarlos, hay que se preparen, que estudien, ¿no? Que no tuerzan su camino. También por problemas académicos es otro de los factores, por ejemplo, la repetición y retraso escolar, bajo nivel de aprendizaje, falta de motivación e interés, discriminación de compañeros, o sea, el bullying, factores que tienen que ver con las posibilidades y oportunidades que la institución ofrece al estudiante para comenzar y continuar sus estudios, poner las becas, por ejemplo, problemas socioeconómicos, niveles de inseguridad, bajo crecimiento económico, lo que conlleva pobreza, dificultad para estudiar. Lo que pasa en el país nos repercute a nosotros, como familia. Entonces, esto es importante, ¿no? Por eso es que lo comento, ¿no? Lo comento en el marco de la deserción escolar, ¿no? Otro punto importante tiene que ver con la infraestructura. Por ejemplo, una de las cosas que vi, la infraestructura que hay en las escuelas, por ejemplo, hace un rato hablaba de la electricidad. En el nivel básico, el 91% de las escuelas cuentan con electricidad, en la media superior 86,3%. Computadoras, 50,7% en la básica, o sea, hace falta más, que se equipe más tecnología de la información y la comunicación. Conexión a Internet en la básica 29,8 y en el nivel superior 51,6. Inclusive agua potable 77% en la básica y 74,3 en la media superior. Acuérdense que nos tenemos que lavar las manos en el COVID-19 y si no hay agua, pues ¿cómo te vas a lavar las manos? Si no hay lavabos, ¿cómo te vas a lavar las manos, ¿no? Entonces, esto es algo, ¿no? que vale la pena comentar todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Y ya para terminar, quiero comentar con todas y todos ustedes que la esperanza que tiene México es en su juventud. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, yo lo traigo aquí en la mente, el número de muchachas y muchachos que tienen entre 18 y 39 años son 1,017,000.
estos jóvenes constituyen pues prácticamente una tercera parte de la población. Nosotros ponemos mucha nuestra esperanza en las y los jóvenes. Por eso empecé dando un informe de lo que es el promedio de edad que tenemos nosotros, ¿no? Y también comenté la importancia que tiene de lo que es la inversión en el tema educativo. Por ejemplo, voy a poner aquí ciencia y tecnología, inversión. Estados Unidos, 3.1% de su Producto Interno Bruto, que es un titipuchal de dinero. Ya vieron que Estados Unidos tiene 25.5 billones de dólares en lo que es en lo que es su PIB, su Producto Interno Bruto, pero México tiene 1.5. Fíjate, son 24, 23 veces más, bueno, 20 veces más que México. Así lo vamos a dejar, 20 veces más que México, Estados Unidos. Entonces vean la cantidad de recurso económico para ciencia y tecnología, ¿no? China tiene, por ejemplo, el 2.9%, el 3% prácticamente. ¿No? Hay que recordar que su Producto Interno Bruto son 17.7, 17.8 billones de dólares. Brasil 1.5, Corea del Sur 4.81. Por eso los coreanos, que son aproximadamente 50 millones de habitantes, pues han despegado tanto porque le invierten mucho a lo que es la innovación, lo que es la ciencia y la tecnología, lo que es la investigación y desarrollo. México, 0.39. Pues por eso estamos como estamos. Ahora, en torno a esto que acabo de comentar, ustedes vean los investigadores por millón de habitantes que tenemos nosotros. Por ejemplo, Japón tiene 5.331 investigadores. Investigadores que generan nuevos conocimientos de a de veras, ¿no? Son 5.331. Corea del Sur, lo que acabo de comentar, y Corea del Sur tiene 50, bueno, Corea del Sur tiene 7.980 por cada millón. Canadá, 4.325. Francia, 4.715. China, 1.307. Pues se abate porque son 1.400 millones de habitantes. Argentina tiene 1.200. Chile, 493. México, 315. Muy pocos investigadores por millón de habitantes. Por eso hace falta invertirle más a lo que es la ciencia y la tecnología. Ahora, en torno a esto, lo importante es la productividad. Y la productividad se mide mucho en las patentes que se solicitan a nivel internacional, lo que es la innovación, lo que es que de repente inventé, por ejemplo, ¿qué será? Imagínense ustedes los que inventaron, bueno, no voy a decir nombres, pero no, los autos eléctricos, por ejemplo, que es innovación, ¿no? Para no contaminación, ¿no? En los medicamentos, por ejemplo, ahora las nuevas vacunas que se generaron. Pues todo esto es en torno a que hay investigadores diestros, aquí hay investigadores que le han, bueno, que las instituciones le han invertido muchos millones de dólares para poder llegar a donde están, pero una vez que se requiere tener un producto, pues ellos son los ganones. O sea, ganan mucho recurso económico, pero para ello esto es preventivo y la prevención es mucha inversión en lo que es la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en patentes solicitadas, siempre Estados Unidos había estado en primer lugar, siempre, siempre, siempre. Pero hace 2, 3 años ya se le encaramó China. Y China, en este último dato que tengo, no sé si es 2022, tuvo 68.720 patentes que solicitó a nivel internacional. Estados Unidos se fue a 59.230. Japón, 50.520. Corea del Sur, 20.060. Alemania, 18.643. Francia, 7.904. Reino Unido, 5.912. Suiza, 4.883. México, 1.300. O sea, estamos muy bajos. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer el sistema educativo mexicano, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y bueno, nosotros, ustedes saben que mucho dependemos del trabajo, de los bienes que se generen aquí que se generen en México, los bienes y servicios. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en Sinaloa nosotros somos campeones prácticamente nacionales en lo que es la producción de alimentos. Nos dicen el granero de México. ¿Por qué? Bueno, porque producimos casi una cuarta parte de lo que es el maíz
que se genera, que se produce en todo el país. Que por cierto, mando un saludo a todos los productores agrícolas. Yo espero que pronto salgan de este problema que se tiene. Espero que pronto haya una decisión para que la tonelada de maíz se venda en lo pactado el año pasado, en los 7,000 pesos por tonelada, y el trigo en 8,000 pesos por tonelada. Que esto sirva de experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos años aquí en Sinaloa que siempre hay problemas en la comercialización. Tenemos muchos años que salen los productores agrícolas y hacen desfiles de lo que es la maquinaria agrícola, hacen plantones, hacen marchas. Entonces, esto se debe a que es muy injusto lo que se hace con ellos, porque la ganancia del productor agrícola de Sinaloa mucho queda en los intermediarios, y muchas veces no tenemos una verdadera política de comercialización porque favorecemos a tales y cuales intermediarios. Aquí la ganancia debe de quedar siempre en quien invierte, en los productores agrícolas. En ellos debe de quedar la ganancia. Y bueno, por cuestiones lógicas, si el año pasado vendieron la tonelada de maíz a 7,000 pesos y este año están gastando casi 30% más en los insumos, pues claro que se debe de vender más de 7,000, pero bueno, se quieren 7,000. Hay que recordar que el año pasado no hubo reclamo entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que recordar, y esto tuvo como consecuencia la escasez y se encareció lo que son los granos, y por eso se vendió bien el año pasado, pero hoy, bueno, ya se regularizó lo que tiene que ver la producción mundial, y esto está pegando por los bajos precios que existen de manera internacional. Pero bueno, yo apelo a que haya un acuerdo entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los productores agrícolas para que haya justicia en el campo sinaloense. Entonces, esto es fundamentalmente para nosotros. Esto lo retomé porque aquí en México tenemos el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, que es muy importante. Nosotros exportamos aquí en México, casi el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos, y un poco más del 40% de las importaciones vienen de Estados Unidos. Dependemos mucho de Estados Unidos, pero no por eso nos pueden decir que como el senador John Kennedy, que dijo que dependemos de Estados Unidos. Es cierto, pero no con groserías, no como nos lo dijo que estuviéramos comiendo comida para gatos, ¿no? O sea, es un desdén, y aquí la discriminación no se vale, y nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos, vamos a defender al país. Qué bueno que ya les contestó el gobierno mexicano, de tal manera que ellos no dejan de tener razón, y no dejan de tener razón, pero es algo importante que debemos de comprender. Nosotros estamos en ese tratado de libre comercio, que México no crean que tiene un tratado nada más. Tienen 12 tratados con 46 países en este momento, pero el más importante es de América del Norte, donde está Canadá, Estados Unidos y México. Y ustedes ven la cantidad de gente que se quiere ir a trabajar a Estados Unidos. Ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué tanta gente se quiere ir a trabajar a Estados Unidos? Yo veo dos motivos principales. Uno, aquí en México no generamos los suficientes empleos para ocupar a toda esta gente que muchas veces pues se sacrifica, pierde sus raíces aquí en México, tiene que abandonar a su familia, anda de manera ilegal muchas veces allá en Estados Unidos, trabajando en la construcción, trabajando en los campos agrícolas, y como son de buen corazón, ellos mandan remesas, mandan recurso económico, mandan dólares, y la cantidad de dólares es increíble, es alrededor de 60,000 millones de dólares lo que se tiene proyectado para este año. El año pasado tuvo como en 59,000 millones de dólares, y somos el segundo lugar a nivel mundial en remesas. Nosotros como mexicanos, primero lo tiene la India con 89,000 millones de dólares.
pero esa cantidad que llega es increíble aquí a México y llega directamente a los hogares, casi 5 millones de hogares mexicanos, y eso ayuda bastante para paliar un poco el problema de la desigualdad social y la pobreza, y eso tiene como consecuencia que haya más derrama económica, tiene como consecuencia que haya más consumo, y cuando hay consumo, desde luego, pues están encantados los comerciantes, ¿no? Y esto hace que crezca lo que es la economía. Esto nos ayuda mucho, pero el principal motivo, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes, Canadá tiene 40 millones de habitantes, México tiene 130 millones de habitantes, nada más que el producto interno bruto que tiene Estados Unidos, ya lo comenté hace un rato, son 25.5 casi billones de dólares, ¿no? En el caso de Canadá son 2 billones de dólares, nada más, pero México está peor, 1.5 billones de dólares. ¿Y cuál es el PIB per cápita? Por eso la gente se va de aquí, porque allá gana mucho más. El PIB per cápita o sea, por cada persona, allá en Estados Unidos son 68.308 pesos, ¿no? Canadá, 53.089 dólares, perdón. Estoy hablando de dólares. 68.308 dólares el PIB per cápita en lo que es Estados Unidos, 53.089 Canadá, México, 10.166. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener 10.166 o tener 68.000? Pero la gente se va. Allá se va y desde luego que los salarios son mucho más altos, pero arriesgan todo. Una vez dijo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que para poder que hubiera tanta migración, pues no hay como que haya trabajo en su lugar de origen, que hay que invertir allá en el sur, en el sureste de México, que hay que invertir en Centroamérica, y de esa manera ya no se vienen para acá para ingresar a Estados Unidos. Pero es lo mismo, si nosotros no queremos desplazados aquí de la sierra, por ejemplo, arriba de Concordia, pues queremos que no haya violencia, que se controle la violencia y que haya fuentes de trabajo. Si hay fuentes de trabajo, pues la gente se va a quedar allá. Y por eso la gente se va, porque hay inseguridad y porque no hay que comer. Entonces siempre lo más importante es la inversión, inversión y más inversión para que haya mucho trabajo, que haya productividad. Y eso desde luego va a ocupar. Pero si capacitamos a la gente, si capacitamos el recurso humano, pues esto juega un papel muy importante para nosotros, para que sea de más calidad la productividad y desde luego el Producto Interno Bruto aumente en el país. Entonces eso no termino con lo que empecé. Aquí juega un papel muy importante lo que es la inversión en la educación, todo lo que es la ciencia y la tecnología. Si nosotros preparamos a nuestra gente va a ser más productiva y en automático va a bajar algo que nos pega durísimo. En los últimos días yo he visto muchas muertes, mucha gente asesinada, ¿no? Entonces necesitamos que disminuya la violencia. Pero la violencia, y lo vuelvo a repetir aunque se enfaden ustedes, no se cura con más soldados o comprando más armas, ¿no? Ni con más corrupción. ¿No? La violencia se cura de manera multidimensional. Lo que dije en un principio, la primera escuela que tienen nuestros hijos es la casa. La casa hay que trabajar mucho con nuestros hijos. La segunda casa de nuestros hijos es la escuela. La educación debe de ser de calidad. Y ahí juega un papel muy importante la inversión en este tema. Y juega un papel muy importante de la calidad de lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Feliz Día del Maestro. Muchas gracias.